Hoy se destapa la mentira, el andamiaje completo de una farsa que Rocío Carrasco y Fidel Albiac han edificado durante años con metódica frialdad, y que ahora se viene abajo con un estruendo que resonará en cada rincón de España. La revelación que sacude los cimientos de su existencia no proviene de un enemigo declarado ni de una venganza mediática, sino de un testimonio silente, un legado inesperado y desgarrador, la carta póstuma de Paco Albiac, un documento inédito y profundamente íntimo que es la llave de su secreto más oscuro. Este manuscrito, hallado entre sus efectos personales y celosamente guardado hasta ahora, contiene una confesión devastadora, una verdad que involucra directamente a Rocío Carrasco y a Fidel, su marido, en un engaño monumental, una confidencia que desvela una parte oculta de su vida que impacta de lleno en la percepción que tenemos de su relación, de su pasado y, de forma indirecta, de la historia de la familia Jurado Mojedano. Es un golpe tan certero que no habrá escudo capaz de protegerlos de la inevitable caída, una descarga de información que los dejará al descubierto, sin posibilidad de camuflaje. La pregunta que ahora nos quema la garganta es: ¿están preparados para enfrentar la cruda realidad que se avecina y que cambiará para siempre el tablero de juego? La mera existencia de esta epístola, escrita de puño y letra por Albiac antes de su fallecimiento, representa un desafío directo a la narrativa oficial que la pareja ha mantenido con férrea disciplina durante décadas. No hablamos de meras conjeturas o de habladurías sin fundamento, sino de una declaración final, de un testamento moral que destila la amargura de quien carga con una pesada verdad que no puede llevarse a la tumba. Fuentes cercanas al entorno del difunto, y que han tenido acceso privilegiado a fragmentos de este impactante material, nos confirman que el contenido de la misiva apunta a una faceta completamente desconocida de Fidel Albiac, su esposo, una identidad que dista mucho de la figura pública que ha cultivado con tanto esmero al lado de Rocío Carrasco. Este no es un simple chismorreo, es la exposición de una vida paralela, de un origen velado, y de una red de complicidades que ha permitido sostener una ilusión, un auténtico montaje. Lo que Paco Albiac decidió plasmar en esas últimas líneas es mucho más que una anécdota. Es la piedra angular que sostiene el peso de un engaño que ha afectado a muchas vidas, incluyendo las de los hijos de Rocío. ¿Podría la figura impoluta de Fidel Albiac ser una fabricación maestra, orquestada para un fin mayor de lo que imaginamos? El impacto de este descubrimiento es tan profundo que obliga a reconsiderar cada palabra, cada lágrima, cada gesto de Rocío Carrasco en sus apariciones mediáticas. Porque si lo que Paco Albiac revela es cierto, la base misma de su credibilidad se tambalea hasta el colapso. Imaginemos por un momento que la persona que ha sido su roca, su apoyo incondicional, su salvador a lo largo de estos años, no es quien dice ser, o que su pasado esconde verdades que han sido deliberadamente ocultadas para manipular la percepción pública y obtener beneficios inimaginables. La carta de Albiac, según nuestros informantes, no solo arroja sombras sobre el marido de Rocío, sino que también la sitúa a ella como cómplice necesaria de esta profunda farsa, conocedora de un secreto tan inhumano que la propia Rocío, quien se ha presentado como una víctima de las circunstancias, se convertiría en la perpetradora de un engaño a gran escala. Este documento es un eco de una conciencia atormentada, un grito de alerta que viene a destapar la caja de Pandora, revelando que la historia de amor y superación que nos han vendido podría ser, en realidad, un relato de oportunismo y manipulación. ¿Estamos listos para ver cómo la verdad se impone sobre la ficción más elaborada? La trascendencia de esta información es tan gigantesca que no podemos entenderla sin contextualizar el dolor y la distancia de Rocío Carrasco con sus propios hijos, Rocío Flores y David Flores. La carta de Paco Albiac, supuestamente, no solo toca el núcleo de la relación de Rocío con Fidel, sino que también sugiere que este engaño primordial podría haber sido un factor crítico, quizás el factor definitivo, en el distanciamiento con sus primogénitos. ¿Acaso este secreto inconfesable sobre la verdadera identidad de Fidel o sobre su origen, mantenido bajo llave por la pareja, generó una atmósfera de desconfianza tan tóxica que hizo imposible la convivencia familiar? El documento, nos aseguran, detalla una serie de eventos y decisiones tomadas por la pareja que, bajo la luz de esta nueva verdad, cobran un sentido completamente distinto, un sentido mucho más oscuro y calculador. Lo que antes parecían errores de comunicación o diferencias irreconciliables, ahora podrían revelarse como consecuencias directas de una estrategia premeditada para proteger este secreto. Esto no es solo un ajuste de cuentas, es un redescubrimiento total de una dinámica familiar rota, un acto de revelación que va a reescribir la historia. ¿Será esta la pieza que faltaba en el puzzle de una familia desintegrada, una clave que lo explica todo? Fuentes consultadas por este espacio,
que han tenido acceso a una copia autentificada de la carta, describen el contenido como un relato minucioso, casi forense, de cómo Fidel Albiac construyó una identidad pública, mientras ocultaba un pasado completamente diferente, un pasado que, de salir a la luz, lo convertiría en una figura irreconocible para el gran público. El documento, nos dicen, incluso sugiere que la relación con Rocío Carrasco pudo haber sido, al menos en sus inicios, una conveniencia para afianzar esa nueva identidad o para lograr ciertos objetivos. Imaginen la devastación de Rocío Carrasco al verse expuesta como la guardiana de esta inconveniente verdad, la cómplice silenciosa de una vida entera de simulacros. La carta de Albiac va más allá de señalar con el dedo. Proporciona datos específicos, fechas, nombres y situaciones que, de ser corroborados, no dejarían lugar a dudas sobre la gravedad del asunto. Es un detonante que hará estallar la burbuja de perfeccionismo y rectitud que han proyectado. ¿Cómo podrá Rocío Carrasco justificar el haber callado un secreto de tal envergadura, uno que ha podido afectar tan profundamente a su propio entorno familiar y a la percepción de la memoria de su madre, Rocío Jurado? La respuesta está en esas palabras: esperando ser desvelada. La cuestión de la autenticidad del escrito ha sido, por supuesto, lo primero en abordarse con la máxima rigurosidad. Expertos en grafología y análisis documental han verificado que la caligrafía y el estilo de redacción corresponden indiscutiblemente a Paco Albiac. No hay margen para la especulación o el intento de desacreditación por esa vía. Lo que tenemos entre manos es un documento genuino, un legado que ha sobrevivido al tiempo y a los intentos de supresión. El hermetismo que ha rodeado esta carta hasta el día de hoy es, en sí mismo, un testimonio de su peligrosidad. Solo unos pocos elegidos conocían su existencia y su ubicación, y ahora, gracias a un esfuerzo periodístico titánico de nuestra plataforma, su contenido está a punto de ver la luz, y con él, se abre la veda para una revisión completa de los últimos 20 años de la vida de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Este no es un mero rumor de pasillo, sino la confirmación de una sospecha que muchos han albergado en silencio, que detrás de la imagen de solidez y coherencia, se escondía una historia mucho más compleja, mucho más oscura. ¿Realmente creemos que la hija de Rocío Jurado podría haber sido engañada de esta manera, o supo todo desde el principio? La indignación no es solo por el posible engaño al público, sino por la manipulación de una historia familiar, por la forma en que este secreto ha podido influir en decisiones vitales y en la percepción de terceros, incluyendo a su propia hija, Rocío Flores. Si la carta de Albiac es tan explosiva como se describe, podría invalidar años de testimonios, de juicios mediáticos y de posicionamientos públicos que han dividido a la sociedad española. Estaríamos ante el desmantelamiento de una verdad construida, donde la figura de Fidel Albiac, presentada como el adalid de la justicia y la coherencia, se vería reducida a una fachada. El silencio de Rocío Carrasco ante este tipo de revelaciones no solo sería un acto de protección, sino de omisión, una omisión con consecuencias devastadoras para su propia credibilidad. La carta, además, podría arrojar luz sobre las motivaciones de Paco Albiac para escribirla. ¿Fue un acto de conciencia en sus últimos momentos? ¿Una necesidad imperiosa de liberar una verdad que lo carcomía? ¿O quizá una forma de proteger a otros, a aquellos que han sido víctimas indirectas de esta elaborada trama? La expectativa es palpable, la tensión increscendo. ¿Seremos testigos del mayor escándalo de la prensa del corazón de las últimas décadas, un terremoto de verdad que lo cambie todo? El relato de Paco Albiac, tal como se nos ha transmitido en fragmentos, es demoledor y se adentra en aspectos de la vida de Fidel que, hasta ahora, han permanecido en la más estricta oscuridad. Se habla de un nombre diferente, de una procedencia velada, de contactos que se extienden más allá de lo que se ha dado a conocer públicamente. Es una red de hilos que, una vez tirados, desenmascaran una identidad que no encaja con la figura que Rocío Carrasco ha defendido a capa y espada, una imagen de integridad que ahora parece frágil, casi ridícula. La indignación surge no solo por la mentira en sí, sino por el arrojo con el que se ha mantenido, por la audacia de construir una vida pública sobre cimientos tan arenosos. Este descubrimiento es un desafío directo a la inteligencia del público, un insulto a quienes han creído en la palabra de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. La autenticidad de esta carta abre una brecha en su armadura, una brecha por la que se cuela la luz de la verdad, y esa luz no solo revelará un rostro oculto, sino que también pondrá en tela de juicio la capacidad de discernimiento de todos aquellos que los han apoyado incondicionalmente. ¿Cómo reaccionará el público al conocer el alcance de este engaño que ha durado tantos años y ha influido en tantos dramas personales? El círculo más cercano a la familia Albiac, o lo que queda de él, está en shock.
La noticia de la existencia de esta carta ya ha llegado a oídos de algunos, y la consternación es mayúscula. Aquellos que conocieron a Paco Albiach describen su carácter como reservado pero de una rectitud inquebrantable. Para ellos, que él haya decidido dejar por escrito esta confesión, es la prueba definitiva de la gravedad de lo que oculta. No era un hombre de polémicas baratas, sino de verdades profundas. La presión sobre Rocío Carrasco y Fidel Albiach será insoportable. Su respuesta a esta revelación será crucial. ¿Intentarán desacreditar a un hombre fallecido? ¿Negarán la evidencia de su propia mano? ¿O, finalmente, se enfrentarán a la verdad que han evadido por tanto tiempo? Lo que es innegable es que este documento es un antes y un después en la crónica rosa y en el panorama mediático. La historia de Rocío Carrasco, tan ligada a la de su madre y a las heridas de su propia familia, se verá reescrita de una forma irremediable. La carta no solo es un secreto, es una sentencia. ¿Será este el final de una era y el comienzo de una nueva, marcada por la verdad sin filtros y sin concesiones? El contenido de la misiva de Albiach no se limita a generalidades, se adentra en detalles escalofriantes sobre cómo se planificó la ocultación de la verdadera identidad de Fidel. Nombra lugares, fechas, e incluso personas que fueron, consciente o inconscientemente, parte de esta compleja maquinaria de engaño. Se habla de documentos alterados, de testigos silenciados, de una trama que parece sacada de la novela de suspense más elaborada. Y en el centro de todo, la figura de Rocío Carrasco, quien, según la carta, no solo estaba al tanto, sino que fue una actora principal en esta puesta en escena. ¿Cómo es posible que una persona que ha exigido tanta verdad sobre su propia vida, que ha clamado por justicia, haya sido la guardiana de una mentira tan profunda y dañina? Esta dualidad, esta hipocresía, es lo que resultará más difícil de asimilar para el público. La indignación es mayúscula ante la posibilidad de que todo un relato de victimismo haya sido sustentado por un secreto tan oscuro, un secreto que, de hecho, podría haber sido el verdadero origen de algunos de sus conflictos familiares más sonados. El escándalo será de proporciones bíblicas. ¿Hasta dónde llega el grado de implicación de Rocío en esta red de ocultación y manipulación? ¿Y qué motivaciones tan poderosas la llevaron a mantener el silencio durante tanto tiempo? Estamos ante una situación sin precedentes en la historia del espectáculo. La revelación de Paco Albiach no es un simple cotilleo, es un juicio moral que se cierne sobre Rocío Carrasco y su esposo, Fidel. Se dice que la carta apunta a una conexión de Fidel con un pasado que implica no solo un cambio de nombre, sino también una historia familiar radicalmente distinta, quizás incluso con ramificaciones legales si se analiza en profundidad. El impacto de esto no es solo mediático, podría tener repercusiones judiciales que ni siquiera podemos imaginar. La mentira, por muy bien construida que esté, siempre tiene patas cortas, y la de Rocío y Fidel parece haber sido alcanzada por la larga mano de la verdad, a través de la voz póstuma de Paco Albiach. La vergüenza y el descrédito que se cernirán sobre ellos, una vez que el contenido completo de esta carta vea la luz, serán imparables. Hablamos de la destrucción de una imagen forjada con sudor y lágrimas, de la caída de unos ídolos de barro. Esta información redefinirá no solo su lugar en el corazón del público, sino también la trayectoria de su vida entera. ¿Cómo se reconstruye una reputación cuando los cimientos mismos de tu identidad son puestos en entredicho por un testimonio tan contundente y final? La urgencia que rodea a esta filtración es real. La carta, o al menos partes de ella, ya están en manos de diversas personas, y su divulgación completa es solo cuestión de tiempo. Es una bomba de relojería que está a punto de explotar en la cara de Rocío Carrasco y Fidel Albiach. La presión mediática para que den la cara y ofrezcan explicaciones será masiva, y las evasivas no servirán de nada. La credibilidad, una vez perdida, es casi imposible de recuperar, y este escándalo, si las revelaciones de Albiach son tan verídicas y contundentes como se nos ha prometido, dejará la suya en ruinas. La revelación apunta a una manipulación consciente y prolongada de la realidad, no a un error o una equivocación. Estamos hablando de una intención, de una voluntad de engaño que ha permeado toda su existencia pública. Este hecho es innegablemente grave y sitúa a la pareja en una posición indefendible. La expectativa es máxima, y la caída, cuando ocurra, será estrepitosa, dejando una cicatriz imborrable en la historia de la prensa rosa de nuestro país. ¿Podrán Rocío y Fidel superar este torbellino de acusaciones y verdades inesperadas, o este será el punto de no retorno definitivo para ellos?
Los detalles que se vislumbran de la carta de Paco Albiac son tan extremos que podrían explicar incluso las reacciones más airadas de aquellos miembros de la familia Jurado Mohedano que siempre se han mostrado escépticos con la versión de Rocío Carrasco y Fidel. Quizás, su desconfianza no era infundada, sino que se basaba en la percepción, o incluso en el conocimiento parcial, de esta verdad oculta que ahora Albiac saca a la luz. Es posible que ellos, desde su círculo más íntimo, intuyeran que algo no encajaba en la historia oficial, que había una pieza faltante en el rompecabezas. Y esa pieza, al parecer, era la verdadera identidad y los antecedentes de Fidel, el hombre que ha sido el arquitecto y el guardián de la nueva vida de Rocío. La indignación es, en este contexto, doble, por la propia mentira y por el impacto que ha tenido en la vida de personas inocentes, de personas que han sido tachadas de mentirosas o de interesadas por atreverse a dudar. Ahora, la carta de Albiac se erige como un vindicador de esas voces acalladas, un faro de verdad que ilumina la oscuridad. ¿Serán los escépticos finalmente justificados, y los leales a Rocío y Fidel forzados a una incómoda autocrítica sobre su ciega confianza? Lo que está en juego con la revelación de la carta de Paco Albiac es mucho más que la fama o la fortuna. Es la redefinición completa de dos figuras públicas que han polarizado a la sociedad española. Si la información es tan catastrófica como se anticipa, la percepción de la victimización de Rocío Carrasco se transformaría drásticamente, y el rol de Fidel Albiac pasaría de ser el del protector al del principal instigador de una farsa monumental. Este no es un giro argumental, es una explosión de la realidad. La verdad, en su forma más brutal, está a punto de ser expuesta, y no habrá lugar para eufemismos o medias tintas. La carta de Albiac es el puñetazo en la mesa, la declaración final de alguien que no quería morir cargando con el peso de una mentira tan pesada. Este documento reescribirá la historia, desmoronará castillos y hará caer cabezas, no solo en el ámbito mediático, sino también en el personal. La expectación es tan alta que cada día que pasa sin que se publique la carta completa es un suplicio. La verdad se aproxima, implacable, y su impacto será ineludible. ¿Cómo manejarán Rocío y Fidel esta revelación que no solo les afecta a ellos, sino que pone en jaque toda la memoria de Rocío Jurado y su legado? Estamos ante una situación que pondrá a prueba los límites de la resiliencia mediática. Rocío Carrasco y Fidel Albiac se enfrentarán a un escrutinio como nunca antes, un examen bajo la lupa de una verdad desvelada por un hombre ya ausente. La memoria de Paco Albiac se convierte así en un verdugo inesperado, un mensajero póstumo de la cruda realidad que destrozará sin piedad la imagen pública y privada de la pareja. Este documento no es un arma, es una autopsia a una vida de ficciones, una disección que revelará los hilos de una manipulación tan sutil como efectiva. El secreto, que ha sido su armadura, se convierte ahora en su talón de Aquiles, en el punto débil por el que se derrumba toda su fortaleza. La indignación, la decepción, el sentimiento de traición por parte del público será gigantesco, y el daño a su reputación, quizá irreversible. No hay marcha atrás una vez que esta verdad vea la luz, no hay forma de volver a pegar los pedazos de una imagen hecha añicos. La única salida será la confrontación con esta realidad, por más dolorosa que sea. ¿Podrá la sociedad perdonar un engaño de esta magnitud, o sentenciará a Rocío y Fidel al ostracismo mediático y personal por el resto de sus días? El alcance de este secreto es tan vasto que no solo afectaría a la pareja, sino que también redefiniría la percepción de todos los personajes que han gravitado a su alrededor. Testimonios que antes parecían invenciones o rencores, ahora adquirirán un matiz de veracidad aterrador. La carta de Paco Albiac no solo ataca a Rocío Carrasco y Fidel, sino que reivindica, de alguna manera, a aquellos que siempre han sido los malos de la historia. Es una revolución silenciosa que pone del revés toda la trama que hemos conocido. La fuerza de esta revelación radica en su origen, una voz que ya no puede ser silenciada, un testimonio que viene del más allá para desenterrar una verdad insostenible. La sociedad, que ha sido testigo de tantas batallas mediáticas, ahora se prepara para un conflicto sin igual, uno donde las máscaras caerán y las verdaderas motivaciones saldrán a la luz. Es el momento de la verdad definitiva, el desenlace de una intriga que ha durado demasiado tiempo y ha provocado un dolor innecesario en muchas personas. La cuenta atrás para la explosión final ya ha comenzado. ¿Hasta qué punto la verdad, por más dura que sea, es necesaria para sanar viejas heridas y restablecer un mínimo de justicia para todos los implicados? El secreto desvelado por Paco Albiac no es una mera infidelidad o un escándalo menor, es una cuestión de identidad, de verdad fundamental sobre quién es realmente Fidel Albiac, el hombre que comparte su vida con Rocío Carrasco. La carta sugiere que la vida que ha llevado, la imagen que ha proyectado,
Es una fabricación, una fachada cuidadosamente construida para fines que van más allá de lo personal. La implicación de Rocío en esta farsa es lo que resulta más devastador. No hablamos de una víctima de las circunstancias, sino de una cómplice activa en una decepción de proporciones épicas. La indignación que esto generará en el público será imparable, una ola de desengaño que barrerá con toda la simpatía y el apoyo que Rocío ha logrado capitalizar. La verdad, a veces, es más cruel que cualquier mentira, y la que Paco Albiac ha dejado en su carta parece ser una de esas verdades que lo arrasan todo a su paso, sin dejar un solo rastro de la historia que creímos conocer. Es la crónica de una muerte anunciada para una narrativa pública, el final de un reinado basado en secretos. ¿Cómo afrontarán Rocío y Fidel la aniquilación total de su imagen y la revelación de un secreto que los destrozará de una vez por todas ante la opinión pública? El eco de la carta de Paco Albiac resuena ya en los pasillos de las productoras, en los despachos de los programas del corazón, y la tensión es palpable. Nadie se atreve a pronunciar el nombre del secreto en voz alta, pero la atmósfera está cargada de la inminencia de una explosión. Se comenta que el documento no solo revelaría el pasado oculto de Fidel, sino también los motivos reales detrás de la estrategia mediática de la pareja, vinculándolos a intereses económicos y a una manipulación calculada de la memoria de Rocío Jurado. Esto no sería solo un drama personal, sería un conato de fraude, una trama que involucraría mucho más que sentimientos. La furia del público, al enterarse de que han sido parte de un público cautivo en un teatro de engaños, será brutal. Paco Albiac, con su última voluntad, no ha abierto una herida, sino que ha desatado una guerra contra la mentira, una guerra que Rocío Carrasco y Fidel Albiac están a punto de perder de la manera más humillante y definitiva. Este documento es la pieza final que desmonta un circo entero, una bomba que destruye la credibilidad y deja al descubierto una verdad oculta durante años. Es una verdad tan inhumana que la carta de Paco Albiac está siendo estudiada por varios equipos legales para valorar las posibles consecuencias de su publicación íntegra. El temor no es menor, pues lo que se desvela podría no solo afectar la imagen de Rocío Carrasco y Fidel, sino tener ramificaciones legales serias, incluso con relación a litigios pasados o futuras demandas por difamación o perjuicios morales. La cautela es máxima, pero la presión para que esta verdad vea la luz es imparable. Un documento de tal envergadura, que provenga de una fuente tan directa y honesta como Paco Albiac, tiene el poder de reescribir la historia de la última década del mundo del corazón. Es un game changer en toda regla. La indignación no será solo por la falsedad, sino por las consecuencias que esa falsedad ha tenido en la vida de personas inocentes, aquellas que han sido arrastradas por el torbellino de mentiras y manipulaciones. La carta de Albiac es el último clavo en el ataúd de una historia construida sobre arenas movedizas. ¿Podrá alguien, después de esta revelación, seguir defendiendo la postura de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, o serán definitivamente abandonados por aquellos que alguna vez los apoyaron ciegamente? La expectación es tal que este espacio se ha convertido en el epicentro de la información más candente y exclusiva sobre este asunto. La revelación que Paco Albiac dejó plasmada en esa carta es una losa para Rocío Carrasco y Fidel, un peso que los aplastará sin remedio. Prepárense para una caída sin precedentes, para el desmoronamiento de un imperio basado en la ilusión. Porque la verdad, cuando es tan cruda como esta, no deja a nadie indiferente y lo cambia absolutamente todo. Esta ha sido la exclusiva más impactante que os traemos hoy, una verdad que destrozará a Rocío Carrasco y a Fidel Albiac para siempre. La carta póstuma de Paco Albiac es el inicio del fin de su farsa. No querréis perderos ni un solo detalle de lo que está por venir. Suscríbete a Chismeando con Glamour para no perderte ni una sola bomba. Hasta la próxima, con más exclusivas que os dejarán sin aliento.